Uno de nuestros alumnos del curso de recreación en 3D de ciudades históricas con Blender ha llevado a cabo esta fachada para uno de sus edificios. Ahora bien, lo que nos pregunta es si se podría hacer extraer la textura de esta fachada, ¿no? Esta fachada está creada con muchos polígonos, con muchas texturas, etcétera. Aunque creo que aún así esta fachada es bastante low poly y podría quizás utilizarse para completar una ciudad entera, o al menos los edificios principales de una ciudad, etcétera, los que vayan a tener esta forma, también se puede extraer una textura de esta imagen. Para ello, antes de nada tenemos que ver que el renderizado salga correctamente. Si activamos la vista de Rendered, no vemos el sol, y si lo activamos el sol aquí, tampoco lo vemos. Eso se debe a que el sol está en otra capa. Lo tenemos aquí, entonces con Shift deberíamos pulsar a la otra capa para que nos salga también el sol aquí. Bueno, lo segundo que tenemos que hacer es ponernos en vista Persp Orto, siempre en ortogonal, vista Top, y es fundamental que el edificio salga recto, ¿vale? En este caso el edificio está un poco, por lo que veo aquí, tiene una forma un poco irregular, pero debe quedar recta la fachada principal, ¿vale? Algo así. Bien, después vamos a activarlo. Importante. Vale, claro, ha pasado una cosa. A la hora de colocar el edificio tenemos que seleccionar todos los objetos del mismo. Entonces, vista top, R, hasta dejarla recta la fachada. Perfecto. Vamos a ver ahora si activamos la vista de renderizado. Y bueno, ¿qué ocurre aquí con esta vista de renderizado? Bien, pues por lo pronto vemos una cosa que no me gusta mucho. Esta especie de cajas que realmente son como cristaleras, estas balconadas, ¿qué es lo que ocurre? Que están dando sombra, ¿vale? Voy a rotar el sol para que lo veáis. Bueno, a ver si me deja rotarlo bien el sol. Vamos a ver. Vale, veis que estas cristaleras aparecen de forma un tanto extraña, dando sombra. Y no sé por qué el sol... Vale, el sol lo que ocurre... Nos ocurre una cosa, y es que en el sol aquí, en las propiedades de Sun, muy importante esto, cambiarlo, está en tamaño 2 metros. Esto está mal, tenéis que poner 2 centímetros, porque si no la sombra no se nos va a ver, ¿vale? Si ponemos 2 metros, la sombra sale tan difusa que no se nos ve. Muy importante poner 2 centímetros, ¿vale? Y en fuerza del sol normalmente se pone 4, 3, 4, no mucho más, porque si no se puede quemar la vista de nuestra escena. Entonces, importante, 2 centímetros, no 2 metros, ¿vale? Porque si no, como veis, no sale la sombra. Bien, y una vez tenemos esto, ¿qué pasa? Que como veis, esta sombra de aquí, estos objetos están proyectando sombra. Para que no proyecte sombra el cristal, lo que tenemos que hacer es seleccionar estos objetos, ¿vale? De aquí. Y lo que tendremos que hacer será... Vamos a separarlos por material, para que el metal y el vidrio se me separe. Entonces, entro en modo edición, lo selecciono todo, pulso a la P para separar, by material. ¿Vale? Y entonces ahora tendré por un lado el vidrio y por el otro el metal. El material del vidrio lo vamos a seleccionar y vamos a irnos aquí a Object, ¿vale? A Object, y bajamos hacia abajo y en Cycle Settings, Shadow se lo quitamos, ¿vale? Porque no queremos que dé sombra esa parte de vidrio. Entonces Shadow se lo quitamos y ya no va a proyectar sombra, ¿vale? Entonces así pues va a quedar bastante más realista. Bien, entonces ya lo tenemos. Vamos a mover a modo objeto. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner una vista desde aquí. Entonces, por ejemplo, la vista va a ser la vista left. Es la vista que nos interesa. Entonces, para colocar la cámara desde esta vista, pues pulsaríamos en
bueno, por lo que veo aquí no tenemos ninguna cámara, por lo tanto hay que crear una cámara. Create, cámara, ¿vale? Ya la tenemos aquí. Y ahora, como digo, la vista, ahora mismo me ha salido así la cámara ya desde esta vista, desde la que tenía yo. Pero si la queremos colocar, pues con Control Alt 0 se puede colocar desde el punto de vista que queramos. O View, Align Active Camera to View. Entonces, si me pongo en vista left, que era la que vemos de frente la fachada, Control Alt 0 y ya la tenemos. Vale, ahora, como veis, ya tenemos desde la vista de cámara esta vista. Me voy a poner en herramientas de render y voy a activar el border. Vale. Ahora lo que vamos a hacer va a ser seleccionar las propiedades de la cámara y en vez de en Perspective, porque así tiene perspectiva, vamos a poner en Orthographic. ¿Vale? Y ahora en la Orthographic Scale aumentaremos la escala hasta que tengamos todo el edificio. Con la G movemos un poco la cámara y listo. Ya tenemos ahora mismo aquí hecha o una vista de una ortofoto, por así decir, de este edificio. El sol yo lo cambiaría y lo pondría pues algo así, más recto, más de frente, incluso algo así. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si ponemos el sol desde aquí y luego en nuestra ciudad el sol viene desde otro lado, pues no va a quedar bien. Entonces, si lo que queremos es una textura totalmente aséptica, por así decir, podemos poner el sol más o menos así. ¿Vale? Si vemos que el sol da mucha luz o que tiene mucha luz esta imagen, siempre podemos bajar a fuerza 3, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces, una vez tengamos esto así, tendríamos que hacer el renderizado. Nos vamos a propiedades de render y yo, esto importantísimo, la resolución subirla siempre al 100%, porque si no nos va a hacer el renderizado a la mitad de resolución, ¿vale? Entonces 100%, los samples 10 y 10 no, porque van a ser muy poquitos. Entonces en preview da igual, porque preview es lo que estamos previsualizando, pero en render pues vamos a poner 50 por lo menos, ¿no? Para que salga con más detalle. Y luego en Render Layers activamos Denoising, ¿vale? Importante para que nos elimine el ruido, activamos Denoising. Y a mí me suele gustar aquí en Color Management, en la pestañita de escena, activar en View Render Filmic, ¿vale? Porque sale más realista los colores. Y listo, una vez tenemos esto, pulsamos en Render. Yo lo voy a activar la GPU porque va a ir más rápido. Y con Render, pues comenzamos a hacer la imagen, ¿vale? Ya esta es la imagen que nos va a salir y que luego pues podemos utilizar como textura. Tarda un poquito en hacerse, veis que tarda bastante poco realmente, dependiendo de vuestro ordenador, etcétera. Bien, y este es un modo de obtener una textura a partir de un modelo 3D. Ahora lo que haríamos sería Image, Save as Image y la guardamos en la carpeta en la que estemos trabajando como textura edificio o como render textura edificio o algo así. Y entonces abrimos con Photoshop o con GIMP si estáis usando software libre. Y con la herramienta de recortar, yo os recomiendo recortar la imagen. Nos podemos acercar con control y espacio y quitamos el tejado, claro. Bajamos hasta aquí, nos acercamos y hasta aquí. Vale, comprobamos que todas las esquinas hayan quedado bien y pulsamos en Enter. Y listo, ya tendríamos esta textura hecha. Entonces cojo y ahora archivo, guardar como, y la voy a guardar como textura edificio 2 para no sobreescribir la que ya tenemos. La podemos guardar en JPG incluso, que ocupará quizás menos. ¿Vale? Y entonces ya veis aquí que tenemos, esta es la imagen original que hemos sacado y esta va a ser la textura de un edificio. De tal modo que nosotros ahora si abrimos Blender, voy a abrir un... Bueno, esto lo voy a guardar. Guardamos el archivo de Blender. Voy a abrir un nuevo archivo de Blender. Y en este archivo de Blender, pues, lo voy a escalar.
¿vale? Y le vamos a dar esta textura que hemos creado. Me voy a poner en vista ortogonal, que se trabaja mejor. Le doy a... tiene aquí este material. Le voy a dar un nuevo material, ¿vale? Que va a ser fachada. Entro en modo edición. Me voy a poner en vista de material. Selecciono esta cara y le digo que me asigne la fachada. Ahora me pongo en vista frontal y hago U, Project from View Bounds, teniendo seleccionada esta cara. Y aquí pues cargo la imagen. Image Texture, Open, Escritorio. Y ahí tenemos esta textura. Lo podemos bajar un poco para que se adapte un poco más a las proporciones. Y luego pues ya podríamos hacer aquí un corte con Control R, levantarlo así, colocar aquí textura arriba, textura de tejado, etcétera. Pero como veis ya tendríamos una textura plana creada a partir de un modelo 3D de Blender en un cubo. Simplemente en un archivo totalmente low poly, en un cubo, ¿vale? Entonces, bueno, espero que os haya servido útil y nos vemos.